9 lobos hambrientos cerraron el círculo alrededor de sus potrillos recién nacidos, y Aurora supo que solo tenía segundos antes de que los colmillos alcanzaran a sus crías. Lo que esa yegua de 800 kilos hizo a continuación dejó 6 depredadores muertos sobre la hierba ensangrentada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! En las vastas llanuras del norte de Montana, donde los inviernos son tan crueles que el aliento se congela antes de abandonar los labios, existía un rancho conocido por todos como el Refugio de los Gigantes. No era un nombre caprichoso ni exagerado, pues en aquellas tierras vivían los caballos más imponentes que la región había visto jamás. Caballos de tiro belgas, enormes criaturas de pelaje dorado y crines blancas como la nieve, que parecían sacados de las leyendas antiguas donde los dioses cabalgaban sobre bestias colosales. Entre todos ellos, había una yegua que destacaba no solo por su tamaño descomunal, sino por algo que brillaba en sus ojos oscuros, una inteligencia profunda y un instinto maternal que la había convertido en leyenda entre los habitantes del valle. Su nombre era Aurora, y medía casi 2 metros de altura hasta la cruz. Cuando caminaba por los pastizales, la tierra parecía temblar bajo el peso de sus cascos, cada uno del tamaño de un plato de cerámica. Su pelaje, de un tono castaño rojizo, que resplandecía como el fuego bajo la luz del atardecer, contrastaba con la estrella blanca que adornaba su frente y las plumas sedosas que cubrían sus patas. Los vaqueros que trabajaban en el rancho decían que Aurora no era simplemente un caballo, era una fuerza de la naturaleza, una madre guerrera que había demostrado su valentía en más de una ocasión. Aquel otoño, Aurora había dado a luz a 2 potrillos gemelos, algo extremadamente raro en el mundo equino. Los pequeños, a quienes los trabajadores del rancho habían bautizado como Sol y Luna, eran la viva imagen de su madre. Sol tenía el pelaje dorado brillante típico de los belgas, mientras que Luna había heredado el tono rojizo de Aurora. Ambos correteaban por el pastizal con la torpeza adorable de los recién nacidos, sus patas largas y delgadas, apenas capaces de sostener sus cuerpos en crecimiento. Aurora los vigilaba constantemente, nunca alejándose más de unos pocos metros, siempre atenta a cualquier peligro que pudiera acechar en el horizonte. El rancho era propiedad de Miguel Hernández, un hombre de 63 años que había dedicado toda su vida a criar estos magníficos caballos de tiro. Miguel había heredado la pasión por los belgas de su padre, quien a su vez la había recibido de su abuelo, un inmigrante que llegó a estas tierras con nada más que un sueño y un par de caballos. Para Miguel, Aurora no era solo un animal valioso, era familia. La había visto nacer una noche tormentosa hace 12 años. La había alimentado con biberón cuando su madre enfermó y había sido testigo de cómo aquella potrilla temblorosa se convertía en la yegua más magnífica que jamás había pisado sus tierras. Pero aquel año, algo había cambiado en las montañas que rodeaban el valle. Los inviernos se habían vuelto más duros, las presas más escasas, y las manadas de lobos que normalmente se mantenían alejadas de los ranchos habían comenzado a aventurarse más cerca de las tierras habitadas.
Los ganaderos de la zona habían reportado ataques a terneros y ovejas, y el miedo se había instalado en los corazones de quienes vivían de la tierra. Miguel, consciente del peligro, había reforzado las cercas y aumentado las patrullas nocturnas, pero sabía que contra una manada hambrienta, las precauciones humanas a menudo resultaban insuficientes. Una mañana de octubre, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y la niebla se arrastraba por los pastizales como un fantasma silencioso, Miguel salió de su casa con una taza de café humeante en la mano. Le gustaba comenzar el día observando a sus caballos, especialmente a Aurora y sus potrillos. Pero cuando sus ojos recorrieron el pastizal, algo hizo que su corazón se detuviera por un instante. Aurora estaba en el centro del campo, completamente inmóvil, con sus potrillos pegados a sus flancos. Su postura no era la de un animal relajado pastando, sino la de una criatura en alerta máxima, con las orejas hacia adelante y los músculos tensos bajo su piel brillante. Miguel entrecerró los ojos, tratando de penetrar la niebla matutina, y entonces los vio. Siluetas grises moviéndose entre la bruma, acercándose lentamente, metódicamente, como depredadores que saben que tienen todo el tiempo del mundo. Lobos, una manada completa, quizás 8 o 10, rodeando a Aurora y sus crías en un círculo que se estrechaba con cada segundo que pasaba. El café se derramó sobre la tierra cuando la taza escapó de los dedos temblorosos de Miguel. Quiso correr, quiso gritar, quiso hacer algo, pero sus piernas parecían haberse convertido en piedra. A esa distancia, sabía que llegaría demasiado tarde. Lo único que podía hacer era observar, rezar y confiar en que Aurora fuera capaz de hacer lo imposible. La yegua gigante, como si percibiera los pensamientos de su dueño, giró levemente la cabeza hacia la casa. Por un momento, sus ojos se encontraron a través de la distancia y la niebla. En esa mirada, Miguel vio algo que jamás olvidaría. No había miedo en los ojos de Aurora, solo una determinación férrea, una promesa silenciosa de que protegería a sus crías hasta su último aliento. Luego, la yegua volvió a centrar su atención en los depredadores que la rodeaban, y Miguel supo que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Lo que Aurora haría en los próximos minutos para defender a sus potrillos dejaría sin palabras a todos los que escucharan la historia, una demostración de amor maternal tan feroz y brutal que se convertiría en leyenda. Los lobos se movían con la precisión de cazadores experimentados, sus cuerpos grises, deslizándose entre la niebla como espectros hambrientos. El líder de la manada, un macho alfa de pelaje oscuro y cicatrices que cruzaban su hocico como mapas de batallas pasadas, mantenía sus ojos amarillos fijos en los potrillos. Para él, aquellas crías representaban una comida fácil, carne tierna que alimentaría a su manada durante días. Había cazado ciervos, alces y hasta bisontes jóvenes, pero nunca había enfrentado a una yegua belga de semejante tamaño. Sin embargo, el hambre que retorcía su estómago era más fuerte que cualquier precaución, y la manada no había comido apropiadamente en casi 2 semanas. Aurora percibía cada movimiento, cada respiración de los depredadores que la rodeaban. Sus fosas nasales se dilataban captando el olor almizclado de los lobos, ese aroma a peligro que despertaba en ella instintos ancestrales que ningún caballo domesticado debería poseer. Con un movimiento suave pero firme, empujó a Sol y Luna hacia atrás, colocándolos entre sus patas traseras,
protegiéndolos con la muralla de su propio cuerpo. Los potrillos, demasiado jóvenes para comprender la gravedad de la situación, temblaban contra el vientre de su madre, sintiendo el latido acelerado de su corazón a través de la piel caliente. El círculo de lobos se estrechó. Ahora estaban a menos de 20 metros, lo suficientemente cerca para que Aurora pudiera ver el brillo del hambre en sus ojos y la saliva que goteaba de sus mandíbulas. Eran 9 en total, una manada considerable que había sobrevivido varios inviernos juntos y conocía las tácticas de caza a la perfección. Normalmente atacaban en oleadas, agotando a su presa con mordiscos y persecuciones hasta que ésta caía exhausta. Pero Aurora no era una presa ordinaria, y los lobos estaban a punto de descubrirlo de la manera más brutal posible. El alfa dio el primer paso adelante, probando la reacción de la yegua. Aurora respondió con un resoplido poderoso que hizo temblar el aire, sus orejas aplastadas contra su cráneo en señal de advertencia. El sonido que emergió de su garganta no era el relincho delicado de un caballo asustado, sino algo más profundo, más primitivo, un rugido gutural que hizo que incluso el lobo alfa retrocediera medio paso. Pero el hambre era implacable, y los depredadores no estaban dispuestos a abandonar tan fácilmente su objetivo. Desde la casa, Miguel finalmente logró romper la parálisis que lo había mantenido inmóvil. Corrió hacia el granero gritando el nombre de sus trabajadores, sus botas resonando contra el suelo de madera, mientras buscaba desesperadamente su rifle. Tomás, el capataz del rancho, emergió de las barracas con los ojos todavía pesados de sueño, pero al ver la expresión en el rostro de su patrón, toda somnolencia desapareció instantáneamente. Sin necesidad de explicaciones, ambos hombres corrieron hacia el pastizal, aunque en el fondo sabían que la distancia era demasiado grande y el tiempo demasiado corto. En el campo, el primer ataque llegó sin previo aviso. Una loba gris se lanzó desde el flanco izquierdo, sus mandíbulas abiertas apuntando hacia el cuello vulnerable del pequeño sol. Aurora reaccionó con una velocidad que desafiaba su tamaño colosal. Su pata delantera derecha se alzó del suelo como un martillo de guerra y descendió con una fuerza devastadora. El casco conectó con el costado de la loba en pleno vuelo. El impacto produciendo un sonido sordo que resonó en el silencio matutino. El cuerpo del animal salió despedido varios metros antes de aterrizar inmóvil sobre la hierba húmeda. No se levantó. Los otros lobos se detuvieron, momentáneamente desconcertados. Nunca habían visto a una presa contraatacar con semejante ferocidad. El alfa gruñó una orden y 2 lobos más se lanzaron simultáneamente, uno desde cada lado, intentando dividir la atención de Aurora. Pero la yegua gigante parecía tener ojos en todas partes. Giró sobre sus patas traseras con una agilidad sorprendente, manteniendo a sus potrillos protegidos mientras enfrentaba a los atacantes. Su pata izquierda atrapó a uno de los lobos en el hombro, dislocándolo con un crujido audible, mientras sus dientes se cerraban sobre el cuello del otro, lanzándolo por los aires como si no pesara más que una muñeca de trapo. La sangre manchaba ahora el pelaje dorado de Aurora, aunque no era suya. Sus ojos, normalmente dulces y pacientes, ardían con una furia maternal que transformaba completamente su expresión. Ya no era la yegua gentil
que permitía que los niños del pueblo le trenzaran las crines, ni la madre paciente que amamantaba a sus crías bajo la luz de la luna. Era una guerrera, una protectora, una fuerza primordial dispuesta a destruir cualquier amenaza que se atreviera a tocar a sus pequeños. El Alfa, viendo caer a 3 de sus compañeros en cuestión de segundos, comprendió que había subestimado gravemente a su oponente. Pero la manada estaba hambrienta, y retirarse sin comida significaba probablemente la muerte para algunos de los más débiles. Con un aullido que cortó el aire frío de la mañana, ordenó un ataque coordinado. Los 6 lobos restantes se lanzaron simultáneamente, decididos a abrumar a la yegua con números puras. Aurora, con sus potrillos temblando contra sus patas, se preparó para la batalla de su vida. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes lo presenciaron. Una demostración de amor maternal llevado hasta sus últimas consecuencias. El tiempo pareció detenerse por un instante eterno mientras los 6 lobos se abalanzaban sobre Aurora desde todas las direcciones. La yegua, con sus potrillos acurrucados bajo su vientre, tomó una decisión en una fracción de segundo que demostraba una inteligencia táctica asombrosa. En lugar de intentar defenderse de todos los ataques simultáneamente, se alzó sobre sus patas traseras, irguiéndose como una torre viviente de músculo y furia. Su silueta contra el cielo del amanecer era aterradora, casi 2,5 metros de altura pura, sus cascos delanteros cortando el aire como hachas de guerra. Los potrillos, instintivamente, se pegaron aún más al suelo, protegiéndose bajo la sombra masiva de su madre. El primer lobo que intentó alcanzar a las crías recibió un golpe descendente que le fracturó el cráneo instantáneamente. El animal cayó sin emitir sonido alguno, su cuerpo desplomándose como un saco de arena mojada. Aurora descendió con todo su peso, casi 800 kilogramos de fuerza concentrada en 4 cascos que golpearon la tierra con un estruendo sísmico. Un segundo lobo quedó atrapado bajo su pata delantera izquierda, sus costillas crujiendo bajo la presión implacable. El aullido de dolor que escapó de su garganta fue interrumpido abruptamente cuando Aurora pisó con más fuerza, silenciándolo para siempre. Los 4 lobos restantes retrocedieron, sus ojos amarillos reflejando algo que rara vez mostraban los depredadores: miedo genuino. El Alfa, con el pelaje erizado y los colmillos expuestos, evaluaba la situación con la mente fría de un cazador veterano. Habían perdido 5 miembros de la manada en menos de 2 minutos, una carnicería que jamás había presenciado en todos sus años liderando el grupo. Pero algo en su interior, quizás el orgullo o quizás la desesperación del hambre, le impedía ordenar la retirada. Gruñó a sus compañeros sobrevivientes, instándolos a reagruparse para un nuevo asalto. Aurora aprovechó el breve respiro para verificar a sus potrillos. Sol y luna temblaban violentamente, sus pequeños cuerpos presionados contra la tierra húmeda, pero estaban ilesos. La yegua emitió un sonido suave, casi un murmullo maternal, que pareció calmarlos momentáneamente. Luego volvió a centrar su atención en los lobos, su postura comunicando un mensaje inequívoco. No daría ni un solo paso atrás. No mostraría ni un ápice de debilidad. No permitiría que ningún depredador tocara a sus crías, mientras su corazón siguiera latiendo. Miguel y Tomás,
corrían a través del pastizal, el rifle del patrón rebotando contra su espalda con cada zancada. El capataz llevaba una escopeta vieja pero confiable, sus dedos ya posicionados sobre el gatillo, pero todavía estaban a más de 100 metros de distancia. Una eternidad en una batalla que se desarrollaba en segundos. Miguel podía ver la escena con claridad ahora. Los cuerpos de los lobos caídos, esparcidos alrededor de Aurora como ofrendas a una diosa guerrera. Y la yegua en el centro, magnífica y terrible, protegiendo a sus crías con una ferocidad que le robaba el aliento. El alfa decidió cambiar de táctica. Con un movimiento de cabeza casi imperceptible, ordenó a 2 de sus lobos que rodearan a Aurora por detrás mientras él y el cuarto lobo atacaban de frente. Era una maniobra clásica, diseñada para dividir la atención de presas más grandes. Pero Aurora había observado cazar a los lobos desde que era una potrilla. Había visto cómo derribaban ciervos y alces usando exactamente esa estrategia, y no tenía intención de caer en la misma trampa. Cuando los 2 lobos comenzaron a moverse hacia su retaguardia, ella hizo algo completamente inesperado. En lugar de esperar el ataque, Aurora cargó hacia adelante. Su movimiento fue tan súbito y explosivo que tomó a todos por sorpresa. El alfa, preparado para un asalto coordinado, se encontró de repente enfrentando la embestida directa de casi 1 tonelada de furia maternal. Intentó esquivar, pero la velocidad de la yegua era engañosa. Su hombro macizo conectó con el cuerpo del lobo, enviándolo rodando por la hierba como una hoja arrastrada por el viento. Antes de que pudiera levantarse, el casco de Aurora descendió sobre su lomo, partiéndole la columna con un sonido que hizo eco en el valle silencioso. Los 3 lobos restantes se detuvieron en seco. Su líder yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo formando un ángulo antinatural que indicaba claramente su destino. Sin el alfa para guiarlos, los depredadores parecieron perder toda voluntad de combate. Uno de ellos, el más joven de la manada, comenzó a retroceder lentamente, sus orejas aplastadas y la cola entre las patas. Los otros 2 lo siguieron, sus ojos nunca abandonando la figura imponente de Aurora mientras se alejaban paso a paso. La yegua no los persiguió. Permaneció donde estaba, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas, vigilando hasta que las siluetas grises desaparecieron entre los árboles del límite del pastizal. Solo entonces, cuando estuvo absolutamente segura de que el peligro había pasado, bajó la cabeza hacia sus potrillos. Sol y luna emergieron temblorosos de su escondite bajo el vientre de su madre, sus ojitos enormes y asustados buscando consuelo. Aurora los olfateó cuidadosamente, verificando que no tuvieran ni un solo rasguño, y luego comenzó a lamerlos con ternura, sus movimientos transformándose instantáneamente de guerrera brutal a madre amorosa. Miguel llegó finalmente al lugar de la batalla, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo y sus ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de alivio o de asombro. Lo que vio ante él parecía sacado de una pesadilla. 6 lobos muertos esparcidos por el campo, la hierba manchada de sangre, y en el centro de toda aquella destrucción, Aurora lamiendo pacientemente a sus potrillos como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Miguel se dejó caer de rodillas sobre la hierba húmeda, el rifle olvidado a su lado, mientras contemplaba la escena que tenía frente a sus ojos. Su cuerpo temblaba.
no por el frío del amanecer, ni por el esfuerzo de la carrera, sino por la oleada de emociones que lo golpeaba como un maremoto. El alivio de ver a Aurora y sus potrillos vivos se mezclaba con el asombro ante lo que la yegua había logrado, y debajo de todo eso, una gratitud tan profunda que le robaba las palabras. Tomás llegó segundos después, deteniéndose en seco cuando sus ojos captaron la magnitud de la batalla que había tenido lugar. «Dios santo», murmuró el capataz, su voz apenas un susurro ronco. «Nunca en mi vida he visto algo así». Caminó lentamente entre los cuerpos de los lobos, contándolos con incredulidad. 6. Mató a 6 lobos ella sola. Es imposible. Miguel no respondió. Se levantó con piernas temblorosas y avanzó hacia Aurora, quien había dejado de lamer a sus potrillos y ahora lo observaba acercarse. La yegua tenía manchas de sangre en su pelaje dorado, salpicaduras carmesí que contrastaban violentamente con la estrella blanca de su frente, pero sus ojos, esos ojos oscuros y profundos, estaban serenos, casi pacíficos, como si la tormenta que había desatado minutos antes nunca hubiera existido. «Aurora, mi niña», dijo Miguel con voz quebrada, extendiendo su mano hacia el hocico de la yegua. Ella inclinó la cabeza, aceptando la caricia, y emitió un resoplido suave que el hombre interpretó como un saludo. Los potrillos, todavía nerviosos, se refugiaron detrás de las patas de su madre, asomando sus cabecitas curiosas para observar a los humanos. Miguel los examinó rápidamente, pasando sus manos expertas por sus cuerpos temblorosos, y suspiró de alivio al confirmar que no tenían ni un rasguño. «Están bien, gracias a Dios, están perfectamente bien». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Los trabajadores del rancho fueron llegando uno a uno, cada rostro reflejando una mezcla de horror y admiración al contemplar el campo de batalla. Varios de los hombres más jóvenes nunca habían visto un lobo de cerca, y ahora tenían 6 cadáveres para examinar. El más grande, el alfa con las cicatrices en el hocico, pesaba casi 50 kilogramos. Imaginarse a esa bestia lanzándose hacia ellos con las mandíbulas abiertas era suficiente para provocar pesadillas. El hecho de que Aurora hubiera enfrentado a 9 de estos depredadores simultáneamente y hubiera sobrevivido parecía desafiar toda lógica natural. El veterinario del pueblo, un hombre mayor llamado Dr. Ramírez, llegó cerca del mediodía para examinar a Aurora. La yegua permitió el examen con paciencia, aunque mantuvo a sus potrillos cerca en todo momento, claramente reticente a dejarlos fuera de su vista después de la experiencia traumática. El doctor encontró varias mordeduras superficiales en las patas de Aurora, lugares donde los colmillos de los lobos habían logrado penetrar brevemente antes de ser rechazados con violencia. Ninguna era grave, pero las limpió y desinfectó cuidadosamente mientras sacudía la cabeza con asombro. «He tratado caballos durante 40 años», comentó el doctor Ramírez mientras trabajaba. «He visto de todo, desde partos complicados hasta accidentes terribles. Pero esto es algo que jamás imaginé presenciar. Un caballo defendiéndose de una manada de lobos y ganando. Es extraordinario». Miguel, de pie junto a la yegua, acariciaba su cuello mientras el veterinario terminaba su trabajo. «Aurora me ha dado todo desde que nació», respondió con voz cargada de emoción. «Crías hermosas, años de trabajo duro,
compañía en los días difíciles, pero hoy me ha dado algo que nunca podré pagarle. Ha demostrado que el amor de una madre no conoce límites, ni siquiera cuando enfrenta a los depredadores más feroces. La noticia de lo ocurrido se extendió por el valle como fuego en pasto seco. Para la tarde, varios vecinos habían llegado al rancho, algunos por curiosidad, otros para ofrecer su ayuda, y muchos simplemente para ver con sus propios ojos a la yegua que había logrado lo imposible. Los niños del pueblo miraban a Aurora con ojos enormes, como si contemplaran a una criatura mítica de los cuentos que sus abuelas les contaban antes de dormir. Los adultos, más reservados, intercambiaban miradas de respeto y murmuraban entre ellos sobre lo que significaba aquel evento. Entre los visitantes llegó Elena Martínez, la maestra de la escuela rural, acompañada de su padre anciano, don Sebastián. El viejo, un hombre de 92 años, que había pasado toda su vida en aquellas tierras, caminó lentamente hacia el pastizal donde Aurora descansaba junto a sus potrillos. Sus ojos nublados por la edad recorrieron la escena, deteniéndose en cada detalle, absorbiendo la información con la sabiduría de quien ha visto más inviernos que cualquier otro en el valle. Cuando finalmente habló, su voz rasposa silenció todas las conversaciones a su alrededor. «Mi abuelo me contaba historias», comenzó don Sebastián, apoyándose pesadamente en su bastón. Historias de los caballos de guerra que los conquistadores trajeron a estas tierras hace siglos. Decía que esos animales no le temían a nada, ni a las flechas, ni a las lanzas, ni a los jaguares que habitaban las selvas. Señaló a Aurora con un dedo tembloroso. Esa yegua tiene la sangre de aquellos guerreros corriendo por sus venas. Lo que hizo hoy no fue solo instinto maternal, fue algo más antiguo, más profundo. Fue el espíritu de una protectora manifestándose en su forma más pura. Las palabras de don Sebastián resonaron en el aire como una bendición, transformando lo que había sido un acto de supervivencia desesperado en algo casi sagrado. Aurora, ajena a la reverencia que inspiraba, continuó lamiendo a sus potrillos mientras el sol de la tarde bañaba su pelaje ensangrentado con luz dorada, creando una imagen que nadie olvidaría jamás. Las semanas que siguieron al ataque transformaron la vida en el rancho de maneras que nadie había anticipado. Aurora, que siempre había sido respetada por su tamaño y belleza, ahora era tratada con una reverencia casi religiosa. Los trabajadores se quitaban el sombrero al pasar cerca de ella. Los niños que visitaban el rancho le llevaban manzanas y zanahorias como ofrendas, y hasta los perros guardianes de la propiedad mantenían una distancia respetuosa, como si reconocieran en ella a una criatura superior. Miguel observaba todo esto con una mezcla de orgullo y preocupación, consciente de que la fama repentina de su yegua podía traer consecuencias inesperadas. Las heridas de Aurora sanaron rápidamente bajo los cuidados meticulosos del doctor Ramírez y la atención constante de Miguel. Las mordeduras superficiales dejaron pequeñas cicatrices en sus patas, marcas que el dueño del rancho contemplaba con respeto cada vez que cepillaba a su yegua. ¿Eran medallas de honor?, pensaba, testimonios silenciosos de la batalla que había librado y ganado. Sol y Luna, por su parte, parecían haber superado el trauma con la resiliencia característica de los jóvenes. Correteaban por el pastizal con energía renovada, aunque nunca se alejaban demasiado de su madre.
como si instintivamente comprendieran que ella era su escudo contra cualquier peligro que el mundo pudiera presentar. La historia de Aurora llegó a oídos de periodistas de la ciudad cercana, y pronto comenzaron a aparecer reporteros en el rancho solicitando entrevistas y fotografías. Miguel, un hombre de pocas palabras y menos paciencia para las cámaras, rechazó la mayoría de las solicitudes. «No quiero que mi yegua se convierta en un espectáculo de circo», explicaba con firmeza a quienes insistían. Lo que hizo fue proteger a sus crías, algo que cualquier madre haría. El hecho de que lo lograra contra una manada de lobos la hace extraordinaria, sí, pero no la convierte en una atracción turística. Sin embargo, algunas historias lograron publicarse y el nombre de Aurora comenzó a circular en círculos más amplios. Una tarde de noviembre, cuando las primeras nevadas del invierno comenzaban a pintar de blanco las montañas circundantes, un automóvil lujoso apareció por el camino de tierra que conducía al rancho. Miguel, que estaba reparando una cerca dañada, observó el vehículo acercarse con desconfianza. No esperaba visitas, y los coches de ese calibre rara vez traían buenas noticias a lugares tan remotos. Del asiento trasero emergió un hombre vestido con un abrigo de lana fina y zapatos que claramente no estaban diseñados para el barro del campo. Su nombre era Richard Thompson, un millonario texano conocido en el mundo ecuestre por su colección de caballos de raza. «Señor Hernández», comenzó Thompson con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «he viajado muchas millas para conocerlo. He escuchado la historia de su yegua y debo decir que estoy impresionado. Vengo a hacerle una oferta que no podrá rechazar». Miguel se limpió las manos en su pantalón de trabajo y estudió al visitante con expresión impasible. «No sabía que Aurora estuviera en venta», respondió secamente. Thompson soltó una risa que pretendía ser encantadora, pero sonaba ensayada. «Todo tiene un precio, amigo mío, y el que estoy dispuesto a pagar por esa yegua y sus crías le permitiría retirarse cómodamente por el resto de su vida». La cifra que Thompson mencionó hizo que Tomás, quien había llegado atraído por la curiosidad, abriera los ojos con asombro. Era más dinero del que el rancho generaba en una década, suficiente para comprar tierras nuevas, modernizar las instalaciones o simplemente vivir sin preocupaciones financieras hasta el final de sus días. Pero Miguel ni siquiera parpadeó. Su mirada permaneció fija en el texano, fría como el viento que bajaba de las montañas nevadas. «Señor Thompson», dijo con voz pausada pero firme, «usted claramente no entiende lo que Aurora significa para mí ni para esta tierra. Ella no es una mercancía que pueda comprarse con cheques, por abultados que sean». Thompson frunció el ceño, desacostumbrado a que le rechazaran. «Está cometiendo un error», advirtió, su tono perdiendo toda pretensión de amabilidad. «Puedo ofrecerle el doble, el triple si es necesario. Una yegua con su genética y su temperamento vale su peso en oro para mi programa de cría. Imagine los potrillos que podría producir bajo el cuidado adecuado». Miguel dio un paso hacia adelante, su figura endurecida por años de trabajo físico, proyectando una presencia intimidante a pesar de su edad. «El cuidado adecuado», repitió con un tono que destilaba desprecio. «Aurora ha recibido el cuidado adecuado toda su vida, aquí, en esta tierra donde nació, donde crió a sus potrillos, donde defendió a sus crías contra depredadores que la habrían matado si hubiera fallado. Usted quiere comprarla para encerrarla en un establo lujoso
y tratarla como una máquina de reproducción. Eso no es cuidado, señor Thompson. Eso es explotación con alfombras caras. El texano apretó la mandíbula, su rostro enrojeciendo de frustración. Se arrepentirá de esto, Hernández. Hay maneras de conseguir lo que quiero que no involucran su cooperación. Miguel sonrió entonces, una sonrisa que no contenía humor alguno. Le sugiero que regrese a su coche y conduzca de vuelta a Texas antes de que me arrepienta de no soltar a mis perros. Y si está pensando en intentar algo ilegal, recuerde que Aurora ya demostró lo que hace con quienes amenazan a su familia. Thompson palideció visiblemente ante la implicación, giró sobre sus talones costosos y regresó a su vehículo sin decir otra palabra. Mientras el automóvil desaparecía por el camino, Miguel sintió que una nueva batalla se avecinaba, una que no se libraría con cascos y colmillos, sino con la codicia humana. Los días que siguieron a la visita de Thompson trajeron consigo una inquietud que Miguel no lograba sacudirse. Conocía a los hombres como el texano, personas acostumbradas a obtener todo lo que deseaban mediante el poder del dinero o, cuando éste fallaba, mediante métodos menos honorables. Cada noche, antes de acostarse, el ranchero recorría la propiedad verificando que las cercas estuvieran seguras y que Aurora y sus potrillos se encontraran a salvo en el establo principal. Había instalado cerraduras nuevas en las puertas y le había pedido a Tomás que durmiera en el granero con una escopeta cerca por si acaso. La paranoia, pensaba Miguel, era simplemente prudencia disfrazada cuando existían razones legítimas para preocuparse. Aurora parecía percibir la tensión en el ambiente. Desde el ataque de los lobos, la yegua había desarrollado una vigilancia constante que iba más allá de su instinto maternal habitual. Sus orejas giraban hacia cualquier sonido inusual. Sus ojos escudriñaban las sombras del atardecer buscando amenazas ocultas, y rara vez se alejaba de sol y luna incluso cuando pastaban en los campos más seguros. Los potrillos habían crecido considerablemente en las semanas posteriores al incidente, sus cuerpos llenándose con la alimentación abundante y el ejercicio diario. Sol ya mostraba indicios de la complexión robusta, característica de los belgas, mientras que Luna había heredado la elegancia particular de su madre, moviéndose con una gracia que prometía convertirla en una yegua excepcional. Una mañana de diciembre, cuando la escarcha cubría los pastos como un manto de cristales diminutos, llegó al rancho una carta certificada que hizo que el corazón de Miguel se hundiera en su pecho. El remitente era un bufete de abogados de Houston, y el contenido era exactamente lo que había temido. Richard Thompson había presentado una demanda alegando que Aurora y sus crías eran descendientes de un semental que le había sido robado años atrás y exigía la devolución inmediata de los animales o una compensación monetaria astronómica. Las acusaciones eran absurdas, completamente fabricadas, pero Miguel sabía que en el sistema legal estadounidense, la verdad a menudo importaba menos que la profundidad de los bolsillos de quien presentaba el caso. La noticia se extendió rápidamente por el valle, generando una oleada de indignación entre los vecinos que conocían la historia de Aurora desde su nacimiento. Don Sebastián, el anciano que había presenciado el campo de batalla semanas atrás, organizó una reunión en la iglesia del pueblo para discutir cómo apoyar a Miguel. La pequeña capilla de paredes encaladas se llenó hasta rebosar con ganaderos, agricultores y comerciantes, todos unidos por el rechazo a la injusticia que amenazaba a uno de los suyos. Ese gringo millonario cree que puede venir aquí y robarnos lo que nos pertenece,
declaró don Sebastián con voz temblorosa pero firme. Nuestras familias han trabajado estas tierras por generaciones. No permitiremos que un hombre con más dinero que honor nos quite lo que hemos construido con sudor y sacrificio. Miguel, sentado en la primera fila, con el sombrero entre las manos, escuchaba las palabras de apoyo con gratitud y vergüenza a partes iguales. Nunca había sido un hombre que pidiera ayuda. Había enfrentado sequías, enfermedades del ganado y pérdidas personales con la estoica determinación que caracterizaba a los rancheros de la vieja escuela. Pero esta batalla era diferente. Thompson tenía recursos que él jamás podría igualar. Ejércitos de abogados especializados en destruir a personas comunes mediante procedimientos legales interminables. Aceptar la ayuda de su comunidad no era debilidad, se recordó a sí mismo, era reconocer que algunas luchas solo podían ganarse cuando la gente se unía contra la injusticia. Elena Martínez, la maestra que había visitado el rancho después del ataque, se puso de pie y propuso crear un fondo comunitario para cubrir los gastos legales de Miguel. La idea fue recibida con aplausos entusiastas y antes de que terminara la reunión, se habían recolectado promesas de contribuciones que sumaban varios miles de dólares. No era suficiente para competir con la fortuna de Thompson, pero era un comienzo, y más importante aún, era una declaración de solidaridad que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Miguel, con los ojos húmedos, agradeció a cada persona individualmente mientras abandonaban la iglesia bajo el cielo estrellado del invierno. Esa noche, después de que Tomás se retirara al granero y el rancho quedara sumido en el silencio nocturno, Miguel caminó hacia el establo donde Aurora descansaba junto a sus potrillos. La yegua levantó la cabeza al escuchar sus pasos, sus ojos brillando en la penumbra con un reconocimiento cálido. Miguel se sentó en un fardo de heno cerca de ella y comenzó a hablarle en voz baja, como solía hacer cuando necesitaba ordenar sus pensamientos. «Sabes, Aurora, he pasado toda mi vida en esta tierra. Vi morir a mi padre aquí. Enterré a mi esposa bajo aquel roble junto al arroyo. Crié a mis hijos en esta casa antes de que se marcharan a buscar sus propios destinos. Nunca imaginé que tendría que defenderla de alguien como Thompson». Aurora emitió un resoplido suave y acercó su enorme cabeza hacia Miguel, permitiéndole acariciar su hocico aterciopelado. El contacto reconfortó al anciano de maneras que las palabras no podían expresar. «Tú me enseñaste algo hace unas semanas», continuó Miguel con voz ronca. «Me enseñaste que cuando proteges lo que amas, no importa cuán grande sea el enemigo ni cuán imposibles parezcan las probabilidades. Luchaste contra 9 lobos y ganaste, porque no tenías otra opción, porque rendirte significaba perder todo lo que importaba. Ahora es mi turno de luchar, Aurora, y te prometo que no voy a rendirme sin pelear hasta mi último aliento». El invierno avanzó con su crudeza habitual, cubriendo el valle con capas de nieve que transformaban el paisaje en una postal silenciosa. Pero bajo aquella calma aparente, una tormenta de diferente naturaleza se gestaba en los tribunales de la ciudad. El abogado que la comunidad había contratado para defender a Miguel, un hombre llamado Roberto Fuentes, que había crecido en el valle antes de estudiar Derecho en la capital, trabajaba incansablemente para desmontar las acusaciones fraudulentas de Thompson. Cada semana llegaban nuevos documentos, nuevas citaciones, nuevas tácticas diseñadas para agotar los recursos y la voluntad de Miguel.
Pero el ranchero, fiel a la promesa que le había hecho a Aurora aquella noche en el establo, se negaba a ceder ni un centímetro. Roberto descubrió que la demanda de Thompson estaba construida sobre una base de mentiras elaboradas. El supuesto semental robado del que Aurora descendía nunca había existido en los registros oficiales, y los documentos presentados como evidencia mostraban inconsistencias que sugerían falsificación. Sin embargo, probar el fraude requería tiempo y dinero, dos recursos que escaseaban mientras Thompson continuaba presionando con mociones legales interminables. «Es una guerra de desgaste», explicó Roberto a Miguel durante una de sus reuniones semanales. «Thompson sabe que no puede ganar en los méritos del caso, así que intenta quebrarte financieramente antes de llegar a juicio. Es una táctica sucia pero efectiva contra personas con recursos limitados». Mientras tanto, en el rancho, Aurora continuaba su vida aparentemente ajena a las batallas humanas que se libraban en su nombre. Sol y Luna habían alcanzado ya la mitad del tamaño de su madre, sus cuerpos juveniles desarrollándose con la velocidad característica de los caballos de tiro. El vínculo entre la yegua y sus crías permanecía tan fuerte como siempre, y los tres pasaban la mayor parte del día juntos, pastando en los campos cubiertos de nieve o refugiándose en el establo cuando las temperaturas descendían demasiado. Miguel encontraba consuelo observándolos, recordándose que todo lo que hacía, todas las preocupaciones y sacrificios, tenían un propósito tangible que podía ver cada vez que Aurora lo miraba con esos ojos profundos llenos de confianza. Una noche de febrero, cuando el frío era tan intenso que el aliento se congelaba antes de dispersarse en el aire, Tomás despertó a Miguel con golpes urgentes en la puerta de su casa. «Patrón, hay alguien en la propiedad». Vi luces cerca del establo norte. Miguel saltó de la cama con una agilidad que desmentía sus años, agarró su rifle y siguió al capataz hacia la oscuridad helada. Los dos hombres avanzaron sigilosamente, sus botas crujiendo sobre la nieve congelada mientras se acercaban al origen de las luces misteriosas. Lo que encontraron hizo que la sangre de Miguel hirviera de rabia. Tres hombres con linternas intentaban forzar la cerradura del establo donde dormían Aurora y sus potrillos. Sus ropas oscuras y sus movimientos furtivos delataban sus intenciones criminales. Uno de ellos sostenía lo que parecía ser un tranquilizante veterinario, claramente preparado para sedar a los caballos antes de transportarlos. Miguel levantó su rifle y disparó al aire. El estallido rompiendo el silencio nocturno como un trueno. «¡Alto ahí, malditos ladrones!», gritó con voz que temblaba de furia más que de frío. Los intrusos, sorprendidos por la aparición repentina de los rancheros armados, abandonaron sus herramientas y huyeron hacia un vehículo estacionado en el límite de la propiedad. Tomás intentó perseguirlos, pero Miguel lo detuvo. «Déjalos ir. Lo importante es que Aurora y los potrillos están a salvo». Los dos hombres corrieron hacia el establo, temiendo encontrar algún daño, pero Aurora los recibió con un relincho de reconocimiento. La yegua estaba completamente despierta, su cuerpo posicionado protectoramente frente a sus crías, sus ojos brillando con la misma ferocidad que había mostrado contra los lobos meses atrás. Había escuchado a los intrusos intentando forzar la puerta y se había preparado para defender a Sol y Luna una vez más. Miguel acarició su cuello temblorosamente, susurrando palabras de consuelo mientras su corazón latía desbocado por la adrenalina y el miedo. A la mañana siguiente,
El sheriff del condado llegó al rancho para tomar declaraciones y examinar la escena del intento de robo. Las herramientas abandonadas por los criminales incluían equipos profesionales de transporte equino y sedantes de grado veterinario. Evidencia clara de que no se trataba de ladrones comunes, sino de personas con conocimientos especializados y recursos considerables. El sheriff, un hombre práctico llamado Williams que conocía a Miguel desde hacía décadas, no ocultó sus sospechas. «Esto tiene todas las marcas de un trabajo por encargo», comentó mientras examinaba las huellas en la nieve. «Alguien con dinero contrató a estos tipos para llevarse a sus caballos. ¿Tienes alguna idea de quién podría estar detrás?» Miguel no necesitaba pensar la respuesta. «Thompson», dijo simplemente, su voz cargada de certeza amarga. «El millonario texano que presentó esa demanda ridícula contra mí. Cuando vio que no iba a venderle a Aurora, decidió intentar robármela». El sheriff asintió gravemente y prometió investigar, aunque ambos sabían que probar la conexión entre Thompson y los ladrones sería extremadamente difícil. Hombres como él siempre mantienen varias capas de separación entre ellos y sus crímenes, pensó Miguel mientras observaba al sheriff alejarse. Pero esta vez había cometido un error. Esta vez había dejado evidencia y Roberto Fuentes sabría exactamente cómo utilizarla en el caso pendiente. El intento de robo, lejos de debilitar la determinación de Miguel, la fortaleció como el acero templado en el fuego. Thompson había cruzado una línea que transformaba la disputa legal en algo personal, algo visceral que despertaba en el viejo ranchero instintos protectores tan primitivos como los que Aurora había demostrado contra los lobos. Roberto Fuentes trabajó sin descanso durante las semanas siguientes al intento de robo, tejiendo una red de evidencias que comenzaba a estrechar el cerco alrededor de Richard Thompson. El abogado había conseguido que uno de los hombres capturados por la policía estatal, un criminal menor con un historial de delitos relacionados con el transporte ilegal de ganado, aceptara declarar a cambio de una reducción en su sentencia. La información que proporcionó era exactamente lo que necesitaban: nombres, fechas, transferencias bancarias que conducían directamente a una cuenta asociada con una de las empresas subsidiarias de Thompson. El millonario texano había cometido el error clásico de los hombres arrogantes: subestimar a sus oponentes y dejar un rastro de migajas que podía seguirse hasta su puerta. La noticia de que Thompson enfrentaba ahora cargos criminales, además de la contrademanda civil presentada por Miguel, se extendió rápidamente por el valle. Los periódicos locales, que habían seguido la historia desde el ataque de los lobos, dedicaron portadas enteras al escándalo del millonario que había intentado robar a la yegua heroica. La opinión pública, ya predispuesta a favor de Aurora y su dueño, se volcó completamente contra Thompson. Cartas de apoyo llegaban al rancho desde todos los rincones del país, algunas acompañadas de donaciones para el fondo legal, otras simplemente expresando admiración por la valentía del anciano ranchero que se había atrevido a enfrentar a un gigante corporativo. Miguel recibía toda esta atención con su característica humildad, desviando constantemente el mérito hacia Aurora y hacia la comunidad que lo había apoyado desde el principio. «Sin ustedes, nada de esto habría sido posible», repetía a cada periodista que lo entrevistaba. «Yo solo soy un viejo ranchero tratando de proteger a mis caballos. La verdadera heroína es Aurora, y los verdaderos héroes
Son mis vecinos que se negaron a abandonarme cuando las cosas se pusieron difíciles. Sus palabras resonaban con una autenticidad que contrastaba dramáticamente con las declaraciones pulidas y vacías que los abogados de Thompson emitían en su nombre. La primavera llegó al valle trayendo consigo el deshielo de las montañas y el reverdecer de los pastizales. Aurora y sus potrillos salieron del establo donde habían pasado los meses más fríos y reclamaron su territorio con relinchos jubilosos que hacían eco contra las colinas circundantes. Sol y luna, ahora casi del tamaño de caballos adultos, aunque todavía conservaban la torpeza juvenil en algunos de sus movimientos, galopaban junto a su madre con una energía desbordante. Miguel los observaba desde el porche de su casa, una taza de café caliente entre sus manos curtidas, y sentía que la primavera no solo estaba llegando a la tierra, sino también a su corazón atormentado por meses de incertidumbre. El juicio estaba programado para finales de abril, y Roberto Fuentes se mostraba cautamente optimista sobre las posibilidades de éxito. «Tenemos un caso sólido», le explicó a Miguel durante su última reunión preparatoria. La demanda original de Thompson ha quedado completamente desacreditada, y ahora él es quien enfrenta cargos por intento de robo y fraude procesal. Sus abogados están desesperados por llegar a un acuerdo extrajudicial antes de que todo esto llegue al tribunal. Miguel escuchó atentamente, procesando la información con la misma calma que aplicaba a todas las decisiones importantes de su vida. «¿Y qué tipo de acuerdo proponen?», preguntó finalmente. Roberto sacó un documento de su maletín y lo colocó sobre la mesa. «Thompson ofrece retirar todos los cargos, pagar tus gastos legales completos y una compensación adicional de $200,000 a cambio de que retires la contrademanda y firmes un acuerdo de confidencialidad». Miguel observó el documento sin tocarlo, como si fuera una serpiente venenosa enroscada sobre la madera. «Un acuerdo de confidencialidad», repitió lentamente. «Eso significa que no podría hablar sobre lo que intentó hacerme». Roberto asintió. Es lo que más le importa a Thompson. Su reputación ya está dañada, pero un juicio público la destruiría completamente. Quiere que todo esto desaparezca en silencio. El ranchero se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al pastizal donde Aurora descansaba bajo la sombra de un roble centenario. Sus potrillos jugueteaban cerca, empujándose mutuamente con esa mezcla de competitividad y cariño que caracteriza a los hermanos. Miguel pensó en todo lo que había atravesado durante los últimos meses, el miedo, la rabia, las noches sin dormir, preguntándose si podría salvar a sus caballos de las garras de un hombre sin escrúpulos. Pensó también en su comunidad, en los vecinos que habían vaciado sus bolsillos para ayudarlo, en don Sebastián pronunciando discursos inflamados desde su silla de ruedas, en Elena organizando colectas entre los padres de sus alumnos. «No», dijo finalmente, su voz firme como la roca de las montañas que rodeaban el valle. «No voy a firmar ningún acuerdo de confidencialidad. Lo que Thompson intentó hacer no fue solo contra mí, fue contra todos los que somos vulnerables frente a hombres con demasiado poder y ninguna conciencia. Si acepto su dinero y me callo, estaré traicionando a cada persona que me apoyó y enviando el mensaje de que la justicia puede comprarse». Roberto sonrió, una expresión de admiración genuina iluminando su rostro. «Esperaba que dijeras eso, Miguel». «Entonces nos vemos en el tribunal». Las semanas previas al juicio pasaron con una lentitud exasperante.
Miguel continuó con las rutinas del rancho, encontrando consuelo en el trabajo físico y en la compañía silenciosa de Aurora. Cada atardecer, después de completar sus tareas, caminaba hasta el pastizal y se sentaba junto a la yegua, compartiendo con ella sus pensamientos y temores de la manera en que solo un hombre solitario puede confiar en un animal que lo conoce mejor que cualquier ser humano. Aurora escuchaba pacientemente, sus ojos oscuros, reflejando una comprensión que trascendía las barreras del lenguaje, y Miguel encontraba en su presencia la fuerza para enfrentar lo que vendría. El día del juicio amaneció con un cielo despejado que parecía presagiar claridad y resolución. Miguel se levantó antes del alba, como hacía cada mañana, pero en lugar de dirigirse directamente al establo, se detuvo frente al espejo de su habitación y contempló su reflejo con ojos críticos. El traje que había sacado del armario era el mismo que había usado en el funeral de su esposa hace 15 años, ligeramente pasado de moda, pero impecablemente conservado. Se lo puso con manos que temblaban levemente, no por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. Antes de salir de la casa, caminó hasta el pastizal donde Aurora ya estaba despierta, observándolo con esa mirada sabia que parecía comprenderlo todo. «Hoy se decide todo, vieja amiga», le dijo mientras acariciaba su hocico aterciopelado. «Pero pase lo que pase, quiero que sepas que nunca me arrepentiré de haberte defendido. Tú me enseñaste que algunas cosas valen la pena incluso cuando las probabilidades están en tu contra». Aurora resopló suavemente y empujó su cabeza contra el pecho de Miguel, un gesto de afecto que el ranchero había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Sol y Luna se acercaron también, curiosos por la presencia temprana de su dueño, y Miguel les dedicó unas caricias antes de regresar a la casa donde Tomás lo esperaba con la camioneta encendida. El tribunal del condado era un edificio de ladrillo rojo construido a principios del siglo pasado, con columnas blancas que le otorgaban un aire de solemnidad apropiado para el templo de la justicia que pretendía ser. Cuando Miguel llegó, se sorprendió al encontrar una multitud reunida en las escaleras de entrada. Vecinos del valle, algunos que conocía desde la infancia y otros que apenas reconocía, habían viajado desde todos los rincones de la región para mostrar su apoyo. Don Sebastián estaba ahí, sentado en su silla de ruedas, con una manta sobre las piernas, sosteniendo un cartel escrito a mano que decía simplemente «Justicia para Aurora». Elena Martínez había traído a varios de sus alumnos, quienes agitaban banderitas con dibujos de caballos hechos con crayones. Miguel sintió que un nudo se formaba en su garganta mientras caminaba entre ellos, recibiendo palmadas en la espalda y palabras de aliento que lo conmovían hasta las lágrimas. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era considerablemente más tenso. Richard Thompson ocupaba la mesa de la defensa, flanqueado por un ejército de abogados vestidos con trajes que probablemente costaban más que todo el guardarropa de Miguel. El millonario lucía demacrado. Las semanas de escrutinio público habían cobrado su precio en forma de ojeras profundas y una expresión de irritación perpetua. Cuando sus ojos se encontraron con los de Miguel, el ranchero no vio arrogancia sino algo parecido al resentimiento de un niño mimado, al que finalmente le han negado un capricho. Miguel sostuvo la mirada sin pestañear hasta que Thompson desvió los ojos, una pequeña victoria que el anciano saboreó en silencio.
El juicio transcurrió durante 3 días intensos. Roberto Fuentes presentó su caso con la precisión de un cirujano, exponiendo metódicamente las mentiras de Thompson, las pruebas falsificadas, el intento de robo y la red de sobornos que había tejido para intentar apoderarse de Aurora. Los testigos desfilaron uno tras otro, desde el criminal que había aceptado declarar hasta expertos en genética equina que demostraron que las afirmaciones de Thompson sobre el linaje de Aurora eran científicamente imposibles. El momento más dramático llegó cuando el fiscal presentó las grabaciones de las cámaras de seguridad que Miguel había instalado después del primer intento de robo, mostrando claramente a los hombres de Thompson intentando sedar a Aurora, mientras ella se interponía ferozmente entre ellos y sus potrillos. Los abogados de Thompson intentaron contraatacar con argumentos técnicos y objeciones procedimentales, pero cada estrategia se desmoronaba ante el peso abrumador de la evidencia. El millonario, acostumbrado a que su dinero resolviera todos sus problemas, descubrió que había un límite a lo que podía comprar. La verdad, respaldada por una comunidad unida y un abogado determinado, resultó ser una fortaleza inexpugnable. Cuando el jurado se retiró a deliberar, Miguel salió del tribunal y caminó hasta un banco cercano donde se sentó a esperar, demasiado agotado emocionalmente para mantener conversaciones con los simpatizantes que lo rodeaban. La deliberación duró apenas 4 horas, un tiempo sorprendentemente corto que los expertos legales interpretaron como una señal inequívoca. Cuando el presidente del jurado se puso de pie para leer el veredicto, el silencio en la sala era tan absoluto que Miguel podía escuchar los latidos de su propio corazón, culpable en todos los cargos. Las palabras resonaron como campanas de victoria, desatando una oleada de aplausos y vítores que el juez intentó controlar sin demasiado éxito. Miguel cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas curtidas, lágrimas de alivio y gratitud que había contenido durante meses de incertidumbre. Thompson fue sentenciado a 5 años de prisión por intento de robo agravado y fraude procesal, además de una multa sustancial y la obligación de pagar todos los gastos legales de Miguel, más una compensación por daños y perjuicios. El millonario escuchó la sentencia con expresión pétrea, pero cuando los alguaciles se acercaron para escoltarlo fuera de la sala, su fachada se derrumbó revelando al hombre pequeño y asustado que siempre había sido debajo de toda su riqueza. Miguel lo observó marcharse sin sentir satisfacción ni venganza, solo un profundo cansancio y el deseo abrumador de regresar a casa junto a Aurora. Esa noche, el valle celebró como no lo había hecho en décadas. Hogueras iluminaban los campos, música tradicional flotaba en el aire fresco de la primavera, y familias enteras se reunían para brindar por la justicia finalmente alcanzada. Pero Miguel, después de agradecer a cada persona que había contribuido a la victoria, se excusó discretamente y caminó solo hacia el pastizal donde Aurora lo esperaba bajo la luz plateada de la luna llena. Había llegado el momento de compartir las buenas noticias con quien más las merecía escuchar. Los años que siguieron al juicio trajeron consigo una paz que Miguel había temido nunca volver a conocer. El rancho, liberado de la sombra de las amenazas legales y los intentos de robo, floreció como nunca antes. La compensación otorgada por el tribunal permitió realizar mejoras largamente postergadas, nuevas cercas, un establo más amplio
y un sistema de riego que transformó los pastizales en alfombras verdes incluso durante los veranos más secos. Pero para Miguel, la mayor riqueza no se medía en dólares, sino en la tranquilidad de poder despertar cada mañana sabiendo que Aurora y sus potrillos estaban a salvo, protegidos no solo por las cercas físicas, sino por el amor de una comunidad entera. Sol y Luna crecieron hasta convertirse en ejemplares magníficos de la raza belga, herederos dignos de la fortaleza y nobleza de su madre. Sol, con su pelaje dorado brillante, desarrolló una complexión impresionante que atraía la admiración de criadores de todo el país. Luna, por su parte, heredó el temperamento protector de Aurora, mostrando desde joven esa misma fiereza maternal que había salvado su vida cuando apenas era una potrilla temblorosa. Miguel decidió que nunca los vendería, que permanecerían en el rancho donde habían nacido, donde su madre había luchado por ellos contra depredadores que habrían aterrorizado a cualquier otro animal. Algunos legados, pensaba el anciano, valen más que cualquier suma de dinero. Aurora envejeció con la gracia de las criaturas verdaderamente nobles. Su pelaje rojizo se salpicó gradualmente de canas blancas, especialmente alrededor del hocico y sobre los ojos, otorgándole una apariencia de sabiduría ancestral que fascinaba a quienes la conocían. Sus movimientos se volvieron más lentos, más deliberados, pero nunca perdió ese brillo en la mirada que la distinguía de cualquier otro caballo. Los visitantes del rancho, cada vez más numerosos desde que la historia se hizo famosa, quedaban cautivados por su presencia serena, por esa aura de dignidad que emanaba de cada uno de sus gestos. Miguel había dejado de sorprenderse cuando extraños llegaban desde lugares distantes solo para ver a la yegua que había desafiado a una manada de lobos y ganado. La historia de Aurora se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación como un ejemplo del poder del amor maternal y la determinación inquebrantable. Los niños del valle crecían escuchando el relato de aquella mañana brumosa, cuando una yegua gigante enfrentó sola a 9 depredadores para proteger a sus crías. Los ancianos lo contaban junto al fuego en las noches de invierno, añadiendo detalles y matices que transformaban la historia en algo casi mítico. Y en el centro de todas esas narrativas, Aurora permanecía como símbolo viviente de que el coraje verdadero no conoce límites cuando se trata de proteger a quienes amamos. Una tarde de otoño, cuando los árboles del valle se vestían de oro y carmesí, Miguel caminó hacia el pastizal donde Aurora descansaba junto a sus hijos ya adultos. El sol descendía lentamente hacia las montañas, pintando el cielo con tonos anaranjados que se reflejaban en el pelaje de los caballos como fuego líquido. El anciano se sentó en la hierba fresca, sintiendo sus huesos protestar por el esfuerzo, y contempló a la familia equina que había dado significado a sus últimos años. Aurora, percibiendo su presencia, se acercó con ese andar pausado que la caracterizaba ahora, y bajó su enorme cabeza hasta apoyarla suavemente sobre el hombro de Miguel. «Sabes, vieja amiga», comenzó el ranchero con voz ronca por la emoción, «he vivido muchos años y he visto muchas cosas. He conocido el amor y la pérdida, la abundancia y la escasez, la alegría y el dolor más profundo. Pero de todas las experiencias que me ha regalado la vida, ninguna me ha enseñado tanto como tú. Me mostraste que la verdadera fortaleza no está en el tamaño ni en la fuerza física, sino en el corazón
dispuesto a sacrificarlo todo por quienes dependen de nosotros. Aurora resopló suavemente, un sonido que Miguel había aprendido a interpretar como afecto a lo largo de los años. El anciano acarició la crin plateada de la yegua mientras continuaba hablando, más para sí mismo que para ella. Cuando te vi enfrentar a esos lobos, entendí algo fundamental sobre la naturaleza del valor. No luchaste porque no tuvieras miedo. Luchaste precisamente porque tenías miedo. Miedo de perder a tus potrillos. Miedo de fallarles cuando más te necesitaban. Y ese miedo, en lugar de paralizarte, te dio fuerzas que ninguno de nosotros sabía que poseías. Esa es la lección que llevaré conmigo hasta mi último día, Aurora. El coraje no es la ausencia del miedo, es la decisión de actuar a pesar de él. Sol y Luna se acercaron también, formando un círculo protector alrededor del anciano y su madre, como si comprendieran la solemnidad del momento. Miguel los miró a todos con ojos húmedos, consciente de que estaba presenciando algo sagrado, una conexión entre especies que trascendía las barreras del lenguaje y la comprensión racional. En aquel pastizal bañado por la luz dorada del atardecer, un hombre y 3 caballos compartían un silencio que decía más que 1000 palabras, un testimonio viviente de que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Años después, cuando Miguel finalmente cerró los ojos por última vez, lo hizo con una sonrisa en los labios y la imagen de Aurora grabada en su corazón. El rancho pasó a manos de Tomás, quien juró continuar el legado de su patrón, cuidando a los caballos con el mismo amor y dedicación. Aurora vivió varios años más, rodeada de sus hijos y nietos, una matriarca venerada cuya historia continuaría inspirando a generaciones futuras. Y en las noches claras, cuando la luna llena iluminaba el valle con su luz plateada, los vecinos juraban escuchar relinchos llevados por el viento, el eco eterno de una madre guerrera recordándole al mundo que el amor verdadero nunca muere. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que ame a los caballos tanto como nosotros. Hasta la próxima historia.